Hay un tuit que les voy a compartir que me ha gustado mucho para que veamos las magnitudes, ¿no? Comparte Nick Ries, y voy a citar antes de explicar el tuit, voy a citar una frase de Paul Tudor Jones, que es un inversor que yo admiro mucho y que he seguido y que he leído, que dice: no hay clase o formación que pueda prepararle para negociar el último tercio de un movimiento, ya sea el final de un mercado alcista o el final de un mercado bajista. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre, y esa es la gran capitulación que espera la gente, ¿no? Siempre cuando acabamos un ciclo, ya sea un ciclo alcista o un ciclo bajista, solemos ver movimientos muy pronunciados hacia el lado de ese ciclo. Por ejemplo, antes de empezar las acciones de alto riesgo, o las acciones growth, más growth, o los activos de riesgo, a caer en mediados de 2021, lo que tuvimos fue una subida muy vertical. Veíamos activos de riesgo o empresas growth hacerse unas rentabilidades muy buenas y activos de riesgo también. Por tanto, esa última fase de ese mercado alcista fue muy, muy buena. Lo mismo ocurre en los mercados bajistas. Cuando llegamos a esa última fase, ese último tercio, si lo dividimos en 3 fases, ese último tercio tiende a ser más volátil, tiende a haber mucho más miedo y tienden las cosas a caer más rápido y de una magnitud más importante. Y eso es lo que comparte Paul Tudor Jones, ¿no? Que entendamos que a medida que vayamos acercándonos más, es contraproducente, pero a medida que nos vamos acercando más al suelo, pues iremos viendo esa gran capitulación, esa subida alta que esperaban los analistas del VIX, que nunca la tuvimos, estilo como el VIX cuando se fue a 50 puntos, cuando vimos el COVID, etc. Todavía no lo hemos tenido, lo máximo hemos tocado 30 y algo puntos. Y por tanto ahí es donde vemos la gran capitulación, ¿no? Que todavía en principio muchos inversores comparten que no se ha visto aún. Y entonces Nick Ries comparte en este tuit que mirando los mercados bajistas desde 1929, el último movimiento es el más doloroso. Fíjense que aquí tenemos todos los mercados bajistas desde 1929 hasta 2020. El de 2022 no aparece porque todavía no sabemos cuál va a ser la duración ni cuál va a ser la magnitud, pero lo que ocurre es que si vemos la media o la mediana, tenemos aquí los dos datos generales, si vemos la media, vemos que normalmente en el primer tercio pues vemos caídas de un -11, en el segundo de un -12 y en el último ya sí que se amplifican. En este caso la media de los últimos mercados bajistas pues es de un -24 en el último tercio. Entonces, como vemos, sí que se ve ese patrón de que a medida que nos vamos volcando hacia más llegar a la fase final, pues las caídas se van intensificando, ¿no? Como decía Paul Tudor Jones, que cuando llegamos al tercio, al último tercio, no, las caídas, las subidas o las caídas se pronuncian. ¿Nos va a salvar la Fed esta vez? Bueno, fíjense que si cogemos este gráfico, esta tabla de Charlie Vilello, si cogemos los mercados bajistas del 87 al 2022 y vemos, bueno, ahí tenemos los directores de la Reserva Federal en este caso, pues vemos la respuesta que hubo por parte de la Fed, ¿no? Sabemos que obviamente los mercados bajistas han sido solucionados, sobre todo desde los 87, por una intervención de la Reserva Federal. Y si nos vamos a la última década, es donde vemos más intervencionismo, ¿no? Vemos esos QEs, esa intervención que hubo en la crisis en el mercado bajista de 2007-2008 y el que tuvimos en 2020 tras el COVID. Entonces, la pregunta aquí es si luchamos contra la Fed, ¿no? Lo que nos quiere dejar claro en esta tabla Charlie Vilello es que ahora mismo la Fed no está de nuestro lado. La Fed ha dicho que tiene que seguir subiendo tipos y que, por tanto, mientras que en las otras ocasiones veíamos unas bajadas de tipos, una impresión de estímulos, etc., ahora no la vamos a ver. Ahora tenemos subidas de tipos, todavía van a seguir, o van a ser, más que seguir a una tasa terminal más alta, a lo mejor mantenerse durante más tiempo en un nivel alto, puede ser en el 3,75, en el 3,5 más o menos, y también una reducción del balance, que eso es algo que todavía no estamos viendo los efectos. Entonces, la reducción del balance es importante porque creo que hay muchos inversores que están ignorando que todavía hay que reducir el balance y, por tanto, cómo va a afectar esto de cara a los próximos meses. Recordemos que tuvimos dato de inflación. Este fue el dato que hizo